Bueno, egun on guztioi, gaurkoan irudikatzen ari geran etorkizuneko hiriari buruzko hainbat nobedade ematera gatozkizue, eta gai zehatzetara sartu baino den, bai gustatuko ditzaiak da, zuen lana laguntzeko ere, pixkat testu inguru orokorrago batean kokatzea. Behin baino gehiagotan entzun diguzute, bai Pidarri Baineri esaten, momentu honetan hiriak duen eraldaketa prozesu honek eramango gaituela beste hiri eredu batetara, mugikortasunean aldaketak izango dituen hiri eredu batetara, eta baita ere bizitza kalitatea eta gaur egun ezagutzen duguna azaleraren diseinu horretan aldaketak izango dituen hiri batetara. Nun garraio publikoak pisu handiagoa izango duen eta ibilgailu pribatuak gutxigo. Eta horrei esker lortuko dugu erosoagoa den hiri bat. Azken finean, bertan bizi garenontzat eta baita ere hiri honetara disfrutatzera etortzen direnentzat. Orduan, nahiko nuke ulertzea gaurkoan aurkeztera gatozena dela ibilbide horri baten pauso bat. Zeren, hau prozesu bat da, ibilbide horri garbi baten arabera aurreratzen dijoana, eta baita ere, eraldaketa horretan pausoak ematen diren arabera, pauso ezberdinak ezagutzen dituena. Beraz ez gaude, topoaren obrek eragiten duten afekzioetaz hitz egiten. Ez, hitz egiten ari gera, topoaren obrak aurrera egiten duen bitartean, etorkizuneko eszenario horretara iristeko ze pauso ematen joango geran. Hori gatoz gaurkoan aurkeztera. Decía que para que tengáis claro el contexto de lo que hoy venimos a presentar, y a pesar de que sé que probablemente de lo que os vengamos a contar después saquéis alguna foto concreta, ¿vale? Pero quiero que se entienda bien el marco general. Lo hemos repetido muchas veces, tanto Pilar Arana como yo, que estamos inmersos en un proceso de transformación urbana muy ligado a proyectos de movilidad, en el que apostamos por aumentar el peso de lo que es el transporte público, reducir el peso del transporte privado y permitir de esa manera que ganemos espacios de calidad para las donostiarras y también para todos aquellos que vienen a disfrutar de nuestra ciudad. Esa es la apuesta y esa es la apuesta que justifica el que en estos momentos suframos, por decirlo de alguna manera, las consecuencias de determinadas obras que tienen como objetivo mejorar la ciudad al final de su recorrido. Tenemos una hoja de ruta muy clara en ese sentido, de transformación de lo que es el esquema de movilidad de la ciudad y de configuración urbana de la misma, como consecuencia de esa transformación de la movilidad en Donostia. Y hoy os presentamos un nuevo paso en esa hoja de ruta que tenemos y en la que venimos trabajando intensamente ya desde hace muchos meses. Que no es, y eso es lo que quería que quedara claro, no es un cambio puntual derivado de unas afecciones de obra, sino que es un cambio en consonancia con el escenario final al que queremos acabar llegando y que coincide en algunos momentos con distintas fases de ejecución de una obra puntual, pero nada más. Y luego Pilar entrará a mayores detalles si quiere, pero el cambio puntual enmarcado en esa hoja de ruta que en este momento planteamos implica un cambio en la circulación de la ciudad, concretamente en la calle Zubieta y en la calle San Martín, entre la calle Urbieta y el Paseo de la Concha. Ya venimos produciendo una serie de cambios con anterioridad, por ejemplo, el último, que era la reducción de la sección para el tráfico rodado en el Paseo de la Concha, otorgando un mayor protagonismo al Bidegorri, con un Bidegorri que creo que en ese tramo es considerablemente mejor que el que teníamos antes y eso tiene que seguir siendo así. Y ahora, en el nuevo paso que pretendemos dar, y nuestra previsión es que podamos hacerlo allá por otoño, cambiamos el sentido de la calle Zubieta, de tal manera que los autobuses
y el transporte y los vehículos que vengan de la zona oeste de la ciudad entrarán al centro desde la calle Zubieta a la Avenida de la Libertad, de forma directa. Y la calle San Martín, entre la calle Urbieta y el Paseo de la Concha, quedará como como calle de salida. Pero no en las condiciones ni características que conocéis ahora. También diré que la calle Arrasate cambia de dirección, en esa misma lógica de que la entrada se produce por la calle Zubieta, ¿vale? Y la calle San Martín en salida, pues tendrá una sección diferente a la que conocemos ahora. El otro día lo dije, eso de las 3 carriles de la calle San Martín han muerto para siempre. Bueno, pues efectivamente esa es nuestra intención. La calle San Martín tendrá un carril bus, sí, tendrá un carril para la circulación de vehículos y tendrá un bonito Bidegorri, con una sección generosa, que unirá el Bidegorri de la calle Aso con el del Paseo de la Concha. Y todo esto, que es un cambio, bueno, puede que puntual, y no sé si quieres empezar a proyectar, como digo, va en consonancia con, sí, es igual, con el esquema final al que pretendemos llegar. Eso es la calle San Martín a la altura de la Catedral del Buen Pastor, que como veis es peatonal. Calle Urbieta, calle San Martín. Los arcos que tenéis enfrente de la catedral. Lo que está cortado ahora, exacto. Entonces, ahí, con esa actuación, se consigue una zona central espectacular dentro de lo que es la ciudad, de una amplitud enorme, con la catedral. Ya teníamos incorporados el Coldo Michedena y Correos, que eran peatonales ya, y ahora hasta la calle Doyola también, poniendo en valor esos 2 edificios que tienen un nivel de protección bastante elevado y forman parte de un conjunto monumental en el centro de la ciudad. No iba a poner el ejemplo, pero lo voy a poner. Si conocéis el Duomo de Milán, salvando las distancias, pues el esquema del espacio público en eje central de la ciudad que se proyecta es ese. Entonces, esa es... Sí. Pero lo que tenéis aquí ya he dicho que cambia también. O sea, ya aquí teníamos 3 carriles en este sentido. Ya veis que este coche está girando en el sentido hacia el antiguo, o sea, al revés. Y ahora, bueno, en esta imagen no se ve, pero esta sección de calle no es la que tenéis ahora. Es una sección de calle con un carril de autobús, uno para vehículos y un Bidegorri. Easo está aquí. Llega hasta Easo y de Easo te vas hasta la Concha. Y esa parte de lo que es la ruta de un Pastor de San Martín es peatonal, sí, sí. Sí. Entonces, ese es uno de los escenarios finales que es posible haciendo los cambios que he relatado antes. Porque esto tiene posibilidad de ser si introducimos ese otro cambio en los sentidos de la circulación, tanto en Zubieta como en la calle San Martín o la calle Arrasate. Y el otro derivado, por decirlo de alguna manera, y escenario que buscamos, esta es más difícil de identificar. Pero esto es la calle Aso, en sus 2 últimas manzanas, que también son afección de obra en este momento. Y que quedan, pues, como la calle del Cano, por decirlo de alguna manera, peatonalizadas. Sí. Sí. De San Martín a Londres. Es que San Martín ha cambiado. Tú vienes de Amara por la calle Aso. Sí, y llega a un punto de la calle Aso. Desde Amara a Londres. Aquí está el Sagrado Corazón. Recordar que San Martín está cambiada. Vale. Está cambiada San Martín, ¿eh? O sea, San Martín está así. Por eso os despista. El autobús va para allá. Va para allí. Es el Monte Urgul.
este es el tramo de la calle Aso entre San Martín y la Plaza Zubieta, o sea, la calle Zubieta. Que junto con la calle San Marcial, en ese tramo que ya es también peatonal, bueno, pues tiene un conjunto, por decirlo de alguna manera, peatonalizado bastante amplio. Aquí no se ve Arrasate. No, Arrasate está ahí atrás. Sí. Lo que se ve es el Videgorri ese que decías. Sí. Arrasate en un futuro. También. La reposición de las obras. Es decir, nosotros venimos trabajando en la definición de la ciudad futura para cuando se ponga en funcionamiento el topo, que es un elemento que es fundamental para que verdaderamente todo el nuevo esquema sea un esquema coherente y funcione. Y además aprovechamos la oportunidad de que en este momento hay tramos en ejecución de obra que después tienen que ser repuestos y en lugar de ser repuestos a su condición original, lo que vamos a plantear es que sean repuestos a la nueva condición que planteamos. Con lo cual, cuando vayan a cerrar el agujero de la boca del topo de la calle Doyola, en lugar de volver a hacer una carretera de 3 carriles, se hará eso. Será dar continuidad a todo el espacio que hay en los jardines de la catedral y la calle Doyola. O en la calle Aso, pues igual. Cuando se tenga que hacer volver a recuperar a su estado anterior, pues no se recuperará a su estado anterior, sino que se recuperará a un estado nuevo que será este. Ahí. Pero, como he dicho, o sea, el cambio previo para que luego cuando se vaya a la reposición y se haga esto, prevemos hacerlo en otoño. Ahí. Luego, si queréis, Pilar entra más a detalle. O ahora, entra. Venga. Bueno, no, lo que quería decir, porque he contestado algo de la calle Arrasate, que igual no... En la calle Arrasate, cuando esto esté hecho así, también será peatonal, el tramo hacia la calle Urbieta. Bueno, hay muchos detalles que todavía, muchas calles por las que me podéis preguntar y que todavía no están cerradas del todo. Lo que está cerrado es lo que os hemos presentado hoy. En análisis todavía hay otros sitios, pero la calle Arrasate concretamente será peatonal. Pero cuando esto se haga, no en el cambio de otoño que hablaba Eneco de cambiar Zubieta por San Martín. En ese caso, bueno, luego os enseño, en ese caso todavía no, la calle Arrasate no va a ser peatonal. Si os fijáis, la calle Zubieta en este momento tiene afección de obra en su sección, pero a futuro no la tendrá cuando se termine. Entonces, bueno, por eso la calle Arrasate en este periodo intermedio todavía estará abierta al tráfico, pero en el escenario final, finalización de obra, reposición completa, etcétera, etcétera, no. No. A ver, lo que es seguro es desde la calle Easo a la calle Urbieta. Esa seguro. El resto prefiero irlo a medida que vayamos tomando decisiones en firme. Sí. Bueno, o sea, ahí queda pendiente mucho por hacer, pero si queréis os pongo de tráfico un poquito más algunos esquemas que tenemos para... ¿Me puedes poner, Cristina? ¿Veis? Este es el cambio principal que decía el Zubieta de entrada y San Martín de salida. Esto es lo que se hace este otoño. Lo que está aquí en las transparencias es lo que se hace este otoño. Lo que las imágenes que ha explicado Eneco son de la razón de ser de estos cambios actuales. ¿Vale? Y son... Eso es. ¿Me pasas, por favor? Bueno, calle Zubieta. No, y Plaza Zubieta también es la plaza... No, la del Moli Malón. Bueno, no debería decir así, pero generarle Sundi a la que va a dar ahí. Otro de los cambios, este otoño. Luego, también, igual con más cambios, ¿no? Pero este otoño,
uno de los 3 carriles de la calle San Martín se convierte en Bidegorri de ida y de vuelta, que va a unir el de La Concha, que está ya bastante modificado, con el de la calle Easo. Por tanto, va a dejar de tener sentido, es una de las, no sé si luego se ve, pero va a dejar de tener sentido y funcionamiento el tramo de Bidegorri que hay en la calle Manterola, porque ahora nos va a bastar con San Martín Easo. Este es nuevo. Y otros cambios asociados, los autobuses. Los autobuses, lógicamente, al cambiar los sentidos de la calle Zubieta, aquí os hablo de Donosti, de bus, de la compañía. Al ver estos cambios, pues el gran cambio, vamos a decir, por resumirlo, es entrada por la calle Zubieta, por la avenida, ahora están entrando por la calle Aso y avenida. Es decir, el tramo de la avenida va a ser como lo están haciendo ahora, pero entrarían por la calle Zubieta, giran en avenida y eso a partir de otoño. Y en Oquendo van hacia sus paradas. Y en las salidas, sobre todo por la imagen del 5 y el 25, los que van hacia el antiguo, van a salir por la calle Miramar, la calle Urbieta y en el encuentro con la calle San Martín irán hacia afuera. Y en esa explicación general, porque luego os pasaremos, bueno, lo iremos comunicando, cada línea donde tiene las paradas con exactitud. Ahora tengo, si queréis, un croquis, pero bueno, luego lo iremos comunicando. Pero la idea general básicamente es que las paradas que ahora están, bueno, lo tenéis aquí, que las paradas que ahora son de entrada en la calle San Martín, pues van a pasar a la calle Zubieta y avenida, y las que están de salida en la calle Zubieta ahora, pues pasarán a la calle San Martín. En cada línea, vamos a decir que en este esquema los autobuses que vienen por la calle Aso en otoño, algunos van a pasar por aquí todavía no está esa zona peatonal que en un futuro la imaginamos así, algunos van a pasar por aquí y otros, los que vengan del antiguo, van a hacer por aquí. Aquí se juntarán en la avenida los autobuses, pues, no sé, el 28, el 26, el 21, por entendernos, que seguirán pasando por la calle Aso, pero claro, van a pasar por la calle Aso bastantes menos autobuses de los que pasan ahora, que ahora pasan todos, los que vienen del sur y los que vienen del antiguo, del oeste. Y esa es un poco la razón también de adelantarlo ahora, porque este era un puzzle que ya teníamos identificado que iba a ser así en un futuro, pero nos ha parecido adecuado adelantarlo ahora por descongestionar un poco la calle Aso. Y, bueno, y por último me quedan los coches, que, a ver, los coches, primera recomendación para unir entre barrios, a ver, esa es una política que ya llevamos un tiempo. Para ir entre barrios, pues o ir, en este caso, por el vial, si vamos del antiguo a Gros o de Gros al antiguo, o ir por la variante. Intentar no ir de barrio a barrio por el centro, que por el centro solo pasen aquellos coches que verdaderamente necesiten ser utilizados. Y ahí, bueno, pues viniendo del sur, vamos a decir, viniendo de la calle Aso, los coches que necesiten pasar hacia el bulevar, los coches que estén más cercanos a esta zona, porque los de Amara más lejos podrán coger el río, pero los que vengan de aquí van a poder girar en la calle Aso, no van a poder pasar hacia allí, van a poder girar en la calle Aso y por aquí buscar el río. O lo mismo los que vengan del antiguo, del oeste. Lo ideal es que vengan por el vial. Si tienen que venir por aquí, por las razones que sean, lo ideal que vayan por la calle Arrasate. O sea, los coches que van por el antiguo para ir por la parte van a poder ir por el vial. No. A ver, esta imagen es de coches y está en rojo para visualmente recomendar que nadie que no tenga que venir por aquí no venga. Con una... No, entonces, por la calle Urbieta. Eso quería señalar que es un recorrido, vamos a decir, inútil, porque si vienes por aquí,
vienes por aquí, coges avenida, obligatoriamente vas a tener que coger la calle Urbieta, así que no has hecho nada intentando ir por la avenida. O sea, este tramo de la avenida, no pueden pasar, no van a poder pasar los coches. Por tanto, como mucho, hasta aquí sí te van a dejar pasar, pero luego te van a echar para atrás. Sí, o bien porque vas a ir al parking del Mercado de San Martín, que es la manera de llegar, eso sí puede Eso hacer, es. pero pasar de largo, o sea, atravesar la ciudad al final, por la avenida no. Eso es. Así que, en un futuro. A ver, de un futuro... No. A ver, yo antes de que sigan. Sí. A ver, vamos a ver. Hay más ciudad que esto que hemos enseñado hoy. Estamos haciendo muchos dibujos aquí abajo, estamos haciendo muchos dibujos aquí. Algunas cosas están bastante avanzadas y cuando estén ya en forma o suficientemente diseñadas, pues ya iremos enseñándoslas. O sea, no quiero que entremos ahora de especulación y es que aquí, o sea, ahora estamos hablando de este ámbito y de la razón por la cual tomamos una decisión dentro de la lógica del esquema de la foto definitiva, que tiene esas dos grandes imágenes de peatonalización Calle Aso y grandísima plaza del Buen Pastor. Pero ya digo, o sea, el otro ya iremos desvelando poco a poco, según tengamos ya trabajado con más detalle, pues porque aquí, como podéis imaginar, hay multitud de cosas. O sea, hay desde accesos a garajes de particulares a cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño definitivo. Bai. 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 Ba, ez ditzateke areagatu beharko, esan dut hasieran, guk dibujatzen dugun eskeman gutxiagoan beharko diatekedako. Esan nahi, zuk baldin badukazu 7 minuturo ekialdetik mendebaldera dotzen duen topo bat, ez? Zerbait, ez da kapritxo bat delako. Da, bueno, beste moitzeko modu batzuk gutxiago izan beharko duketelako. Hori guk oso garbi daukagu. Hoi dana ez da egiten oin gauden bezala egoteko. Egiten da aldatzeko, hobera. Bai. Bai. Ba, hori, ez dakit ikusi, hemen dago... De los transportes públicos. No, pero no aparece hasta aquí. No, pero es ir por la calle San Sí, Martín. no, pero aquí hay una intersección. Zugaldetzen dezuna hori da. Horrela egiten dute, bai. Eso luego sí, eso se explica un poco en un plano. Centenario, gutxi gora bera, Osa, ulertzeko. Santxo Eusebiotik Easoa pasatzeko, edo Urbitatik esatzeko, hori dago hemen. Aquí viene el de la calle Aso, que ahora está cerrado por las obras del muro, pero bueno, eso se recuperará. Y de aquí vas aquí y aquí unes con el de la Concha. Luego, O sea, sí. De tal manera que, bueno, en algunos casos por aquí, bueno, ahora ahí tenías que llegar hasta aquí, etc. Ahora puedes coger y hacer una corta para llegar a la Concha, a San Martín. el que os decía que pierde, se quita en un futuro, es al unir el Bidegorri, Easo, San Martín, el tramo de la calle Manterola, que es este, pierde sentido. Pues no tiene sentido ya. Pero bueno, detalles si tenéis de circulación y demás, Carolina, luego os puedo enseñar en otros croquis más. Yo, bueno, no sé, si tenéis alguna pregunta más. Ah, hombre, bai, Beramendi, qué raro. Venga. No da ezetz.
Martín, con Vasco Carrente, Bai. una central espectacular de altitud en donde si conocéis el tubo de Indiana. Hoi dana, bale. Bueno, gaur aurkeztera gatozena da, nora iritsi nahi dugun, eta horrea iristeko ze pauso eman behar ditugun. Eta pauso zehatz bat, izango ditzateke, udazkenetik aurrera. Baina horrek bere esplikazioa dauka azken argazkian, eta azken argazkiak bilatzen du hiriaren erdigunean izatea, katedradaren, Artzaionaren katedradaren inguru guzti horretan, oinezkoentzat izango ditzateken gune espektakular bat. Loiodakadea eta Artzaionaren dorategiak, eta baita ere Urdaneta kaldea dana bat egingo lukeena, Midan ezagutzen dutenak, Midaneko duomoa dagoen ingurunearen parekoa, esango nuke. Hori da, dantzen ari geran etorkizuneko hiri horretan daukagun ondorioetako bat, argazkietako bat. Eta bilatzen dugun argazkietako bat, uste dugu dako nabarmen hiriak erdigunean irabazi egiten duela horredako espazioak lortuaz. Bai. Yo la última cuestión, solamente, no, porque oí alguna manifestación relativa, es que 2 de Antiguo entramos en el centro por la calle San Martín. Y yo, bien, eso habrá sido así durante mucho tiempo. Yo vivo en la zona oeste de la ciudad, pero no me olvido que en la calle San Martín también vive gente. Quiero decir, no es solamente una arteria que atraviesa o que comunica. No, es un espacio urbano en el que vive gente y soporta unos niveles de tráfico muy cerca de las casas, con una sección muy estrecha y con unas aceras que, aunque se ampliaron hace no mucho, son también muy limitadas, que yo creo que nadie desearía, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que tenemos que mirarlo desde todas las perspectivas, no solamente desde la perspectiva de comunicación de una zona este-oeste, sino de zona urbana habitada. Por ahora, ya digo que todo el futuro está todavía sin... Pero por ahí sí pintamos un vídeo, por ahí sí dejaríamos. Sí. Así es como lo tenemos por ahora, pero ya digo que todo lo que todavía no está tomado la decisión en firme puede ser susceptible de cambiarse. A ver. Bueno, el alcalde de Bilbao, desde ayer, como que ha hablado económicamente sobre el otro. ¿Por qué no? Sí. Yo te quería preguntar si has hablado con la consejera, si has transmitido el deseo del Ayuntamiento de Donostiarra de que se limite definitivamente. Sí, quiero decir, cuando se señala como lugar de riesgo, por decirlo de alguna manera, o ámbito de riesgo, precisamente el ocio nocturno, y lo hace el propio departamento, pues hombre, yo entiendo que tiene su lógica el que se articule alguna medida para tratar de evitar riesgos en ese ámbito. Entonces, las altas horas de la madrugada son complicadas, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad. A las 3, a las 4 de la madrugada le leía hoy, y le voy a volver a mencionar, por brillante escritor de artículos de determinado medio, a uno que decía que pretender que una discoteca parezca el Café Gijón a las 4 de la madrugada, pues es un poco complicado. Entonces, yo creo que tiene su lógica el que por este año y de forma excepcional, como tantas otras cosas que hemos tenido que hacer de forma excepcional, pues haya una limitación. Y eso lo he transmitido. Sé que son sensibles a esa cuestión y efectivamente lo he hablado con el alcalde de Bilbao porque compartimos esa opinión. Y creo que tiene que ser una decisión de carácter general, de comunidad autónoma.
Primero, por una cuestión puramente competencial, porque la fijación de los horarios no me corresponde o no le corresponde al ayuntamiento. Y segundo, por lógica también, o sea, porque no deberíamos generar movimientos. Es decir, si un municipio decide una cosa y el de al lado la contraria, pues estamos haciendo el tonto. Entonces, vale, euskeraz, ¿es? Sensibles, que son sensibles del departamento. Sí, sí. Y la iluminación, perdón. ¿Y eso qué te ha dicho la organización? ¿Qué? ¿Qué te ha dicho que ¿Qué me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que están trabajando en ello. No tengo el último detalle, baina, bueno, yo hori behai galdetu, esan nik hori ez dizute esango. Y perdón, que insistan por eso. Y sería pues prescindir o que no haya discotecas o que los bares tengan... No, que el horario que en este momento tenemos de cierre varíe y se adelante, pues como ha hecho Navarra. Navarra ha puesto las 2, creo. Yo no te voy a decir qué hora, no lo sé. Pero las 5 de la mañana, pues es que es complicado. O sea, quiero decir, no sé. Y encima cuando los mensajes que se lanzan es que los focos de riesgo están ahí, bueno, pues oye, yo creo que tiene su lógica, ¿no? El que se adopte alguna medida en ese sentido. Bai, ez egia da, osea, nik kezka hori edarazi diot, osasun sailari, batez ere osasun sailak berak esaten duelako askotan, arrisku puntu bat hori dela, hain zuzen ere. Eta hori horrela baldin bada, nik uste danak aitortu beharra daukagu da, ordu txikitan, ez da oso erreza hainbat gauza betetzea, horrela da, nik uste aitortu behar dugu da. Goizeko 4etan, goizeko 5etan, hori kafe Gijonen bezala egongo da baten bat, ez da izeta bernatan pentsatzea, bueno, pentsatu daiteke, baina ez da erresa. Orduan, guk edarazi diogu, horren inguruan erabaki bat hartzeko beharra, badakit, eskari horrek harrera ona duela, nik dakidada aztertzen ari dira aukera hori, eta bai nik garbi ikusten duda da, erabaki bat hartzekotan erabakia izan behar duela bat eta bateratua. Ez duke da zentzurik izango, lehenengo ezin degudako, hiri edo udalerri bezala erabaki hartu, ez da dako gure eskuduntza, baina hortik haratago, ez duke zentzurik izango, udalerri batek 12 iztea erabakitzea eta aldamenekoak ordu 2etan, edo 3etan, edo 4etan, edo 5etan. Badakigudako horrek arriskua sortzen da, movimentu arriskua. Orduan, nik uste erabaki hartu beharko ditzateke da eta modu bateratuan. Bai. No sé, he leído no sé si es hoy o un email, pero se va a venir con los hoteles esta mañana. ¿Yo? No. No. Vale, nada. Olvidado. Vale. Los representantes de los hoteles. ¿Por 2? Con los gerentes de los hoteles. No. Hoy no. Vale, vale. Vale. Bueno, eskerrik asko.